estaba arreglado. Así que por eso quería preguntaros si se solapaba o no se solapaba con alguna otra asignatura. ¿Era con didáctica de la geometría o con qué asignatura era? La semana pasada fue con aritmética, profe. Ah, con aritmética. Vale, vale, vale. Bueno, yo pensaba que era con otra asignatura. Bueno, pues vamos a empezar ya. Bueno, pues nada, buenos días allí en donde estéis, que parece que en algunos casos es muy temprano. Bienvenido a la clase número 6, que vamos a hablar de cómo trabajar en grupo, en clase, que ya sabéis que es tan importante en estas metodologías activas que vamos a ver en las próximas clases, ¿de acuerdo? Trabajar en grupo tiene muchísimas ventajas y es importante que sepamos hacerlo. Entonces, pues bueno, yo espero que esta clase sea útil y ya veréis que vamos a aprender muchas cosas, ¿vale? Las 5 AM nos dice Nancy que son allí. Me imagino que en Colombia, Nancy. Bueno, bueno, esta semana seguimos con la actividad número 2, ¿de acuerdo? Sobre cómo diseñar una evaluación en el aula de matemáticas, un sistema de evaluación. Acordaros siempre qué tan importante es planificar una buena propuesta didáctica, es decir, una buena actividades, como tan importante es diseñar un buen instrumento o un sistema de evaluación acorde con esas actividades. Entonces, seguimos pendientes de esta actividad en la cual los criterios de evaluación irán saber redactar esos indicadores de logro que nosotros vamos a elegir conforme a los distintos indicadores o niveles de aprendizaje, establecer los niveles adecuados para cada indicador de aprendizaje y el logro que se quiera alcanzar. Acordaros que si es una rúbrica normalmente con 3 niveles sería suficiente, ya nosotros podemos ampliar ese rango de lo que queramos. Se debe, además, seleccionar la información complementaria en esta actividad que justifique esa resolución de la actividad y se tiene que participar en el foro. Estoy viendo que bueno, vuestra participación en el foro es bastante regular. Entonces, estoy contenta con aquellos que lo estáis haciendo bien porque prácticamente estáis haciéndolo de la forma que se pide, ¿no? Entonces, muy bien por esa parte. Y por último, hay que exponer con claridad, justificar la idea y redactar adecuadamente. Este punto es importante por el tipo de trabajo en el cual nosotros nos encontramos, un trabajo de posgrado. Y sobre todo, además, es un ejercicio bueno, de demostración con nosotros mismos como docentes. ¿De acuerdo? En el índice de la asignatura, hoy vamos a empezar con el tema 5. Este tema, el tema de la metodología, tiene dos temas, porque, en fin, vamos a hablar no solamente del trabajo en grupo, sino de otras maneras diferentes de llevar una propuesta de intervención en el aula. Entonces, hoy nos vamos a centrar en metodología para la matemática número 1. Hemos visto un poco de currículum, de normativa, de, de la importancia, acordaros que tienen los errores mm, a la hora de nosotros aprender o qué mejorar cuando damos clases o sobre todo en qué incidir, y también hemos hablado de la evaluación. Hoy vamos a hablar de la metodología. Nos vamos a centrar en el aprendizaje cooperativo, ¿de acuerdo? Y bueno,
mm, aquí he subrayado el aprendizaje cooperativo, aunque también vamos a hablar de las diferencias que se establecen entre este tipo de metodología. mm, Se considera una metodología mm, porque el aprendizaje cooperativo tiene varias directrices que hay que seguir y, bueno, y también veremos el aprendizaje basado en problemas más adelante, en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Son metodologías las dos activas. ¿Vale? Entonces, ¿nosotros qué vamos a aprender? Vamos a distinguir entre los diferentes tipos de propuestas de aula que generan un aprendizaje activo, un aprendizaje significativo. Acordaros siempre eh, de que estas metodologías que surgen es simplemente porque eh, sabemos que hay un fallo a la hora de hacer didáctica de esta asignatura. Algo falla cuando las matemáticas no se aprenden como debiera. Y además eso afecta en el resto de las disciplinas bueno, que derivan de la ciencia. Quien no sabe matemáticas, pues bueno, mmm, tiene una dificultad para ejercer, o para aprender química, física, ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, localizar mm, esa desafección en esos alumnos mmm, ha hecho bueno, que tengamos que cambiar la metodología tradicional a la hora de enseñar matemáticas por otros, o intentar hacerlo por otros tipos de metodología. Principalmente vamos a hablar del aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo. Estos dos tipos de metodología van de la mano, el cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos. Os cuento, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos son metodologías que son muy parecidas, ¿de acuerdo? Digamos que pueden decirse que son hermanas porque los pasos son muy parecidos. Lo que cambia al final es el producto final, ¿de acuerdo? En ambas dos es fundamental que cuando planifiquemos nuestras actividades, nuestros alumnos estén trabajando de alguna manera en grupo. Por eso, el aprendizaje colaborativo y cooperativo son metodologías que su nombre lo que significa es que son alumnos que van a trabajar en grupo, ¿de acuerdo? Pues, estos dos tipos de aprendizaje pues, van asociados al proyecto, al ABP proyecto o el ABP problema, ¿vale? Mm, Siempre es importante que tengamos en cuenta que si no hay trabajo en grupo, estas metodologías activas no van a funcionar. Parte del corazón de la esencia de las mismas es fomentar el trabajo en equipo de nuestros alumnos, ¿vale? Ello va a llevar consigo una serie de ventajas, que es lo que, bueno, de alguna manera va a hacer que ese aprendizaje significativo, que ese aprendizaje duradero o que esa comprensión de las matemáticas de alguna manera resulte, ¿vale? Entonces, en esta línea, ¿a qué nos vamos a enfrentar hoy? Es decir, ¿cuál es el problema que nosotros vamos a ver? Y para ello os voy a lanzar una buena lluvia de ideas. ¿Qué pensáis? ¿Puede ser lo mismo trabajar en grupo que de forma cooperativa? ¿O alguien mmm, ha escuchado hablar, ha practicado el aprendizaje cooperativo en sus clases? ¿Qué pensáis? A ver, venga,
Nadie ¿Puedes serio. repetir la pregunta, señor? La pregunta es la que tenemos en la diapositiva. Si piensas, no sé quién eres. ¿Quién me ha hablado? ¿Arnaldo? Bueno, Profe, buenos días. buenos Buenos días. días, señor. La pregunta que he lanzado es si pensáis que es lo mismo trabajar en grupo que trabajar de forma cooperativa. O, Señor, venga, buenos días. buenos Víctor, días. Víctor, Arnaldo, vamos a dar la palabra a Arnaldo, que ha levantado la mano. bueno, pues, Gracias, profe. Bueno, en la parte de este trabajo cooperativo, profe, generalmente en el aula se integra para poder ayudar a aquellos estudiantes que tienen dificultades. Yo, por ejemplo, tengo en un salón tres niñas que están diagnosticadas, una con TDAH, otra con dificultad de aprendizaje y otra con coeficiente limítrofe. Ujú, Entonces, uno ahí en la explicación de los temas, a la realización de las actividades, le coloca a un estudiante que la apoye, que lo que llamamos en el aula de clases como el padrino o la madrina del estudiante. ujú. Entonces, ella va a estar al pendiente, porque a veces los estudiantes entienden más a sus propios pares y especialmente con este tipo de estudiantes que hay dificultad. Efectivamente. Y desde ahí yo creo que, no sé, usted me dirá si se hace allí, o se toca una o se toca la otra, pero estaría la parte cooperativa, no sé, la parte de lo colaborativo. Gracias, profe. Arnaldo, es que te escuchamos con un poquitín de eco. Ah, Entonces, no me he enterado de tu pregunta. listo, profe. Ahí me escucha mejor. Ah, muchísimo mejor. Gracias. Dime. Sí, Arnaldo, tu pregunta era que si esa manera de trabajar en grupo era colaborativa o cooperativa. Sí, señora. En ese caso, grupos de dos, en donde uno de los miembros tiene un rol concreto, sería cooperativo, ¿de acuerdo? En el momento en el que cada uno tiene un papel diferente, pues bueno, esa forma de trabajar sería cooperativo. ¿Vale? Bien. Marta. Sí, profesora, lo que así yo entiendo por cooperativa donde cada uno tiene como un rol y Ujú. en grupo como que todos trabajan lo mismo y a la vez no hay roles definidos. Es decir, efectivamente, en grupo todos tienen el mismo rol, el papel que tienen Cinco y 15. es muy similar. Sin embargo, en el caso del cooperativo, nosotros docentes vamos a determinar, vamos a dar unos roles concretos a cada uno de esos miembros del grupo. ¿De acuerdo? Por tanto, es lo mismo trabajar en grupo que de forma cooperativa en absoluto. Es decir, mm, la manera de establecer esos grupos de trabajo, la manera de desarrollar esa actividad en grupo cambia totalmente. ¿De acuerdo? Incluso los niveles educativos como ahora vamos a ver. ¿Vale? Aquí, a ver, voy a ver un momentito, ahora vamos con esta diapositiva. Carlos Andrés, gracias Carlos, nos dice que hay una ventaja mm, en la mejora en la comunicación, la capacidad de resolución, efectivamente, de conflictos, así
como un mayor compromiso y motivación por parte de los estudiantes. En el caso del cooperativo, entiendo, ¿no, Andrés? ¿Carlos? Sí, efectivamente. En el caso del aprendizaje colaborativo, que también se utiliza, ojo, estamos viendo nada más que diferencias, ¿vale? Lo importante es que sepamos cuáles son esas diferencias y podamos elegir, podamos elegir qué tipo de aprendizaje en grupo, qué tipo de forma de establecer esos grupos y de consecuencias va a tener esa agrupación. Nosotros tenemos que saber esas diferencias para poder elegirlo y llevarlo a cabo bien. Entonces, en el aprendizaje colaborativo, la estructura didáctica no está necesariamente estructurada. En este caso sí. En el cooperativo sí. Es decir, nosotros en el cooperativo se dan casos, se puede dar, no es obligatorio, definimos la manera en que imaginaros, ese contenido o ese tema o ese saber básico se va a estructurar con determinados epígrafes y cada uno de esos miembros puede llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Se puede clasificar, determinar una estructura didáctica en función de un grupo cooperativo, ¿vale? La forma de trabajar en el aprendizaje colaborativo implica que nuestros alumnos se relacionan con los demás, intercambian ideas, intercambian opiniones y se relacionan con los demás. En el caso del aprendizaje cooperativo, se trabaja con los demás, pero para lograr un objetivo común. Es decir, nosotros vamos a planificar, vamos a plantear una actividad. Imaginaros que es, no sé, la interpretación de unos datos, ¿vale? De unos datos estadísticos en donde nuestros alumnos van a redactar un informe o lo van a presentar en un póster. En este caso, todos trabajarían para lograr que ese póster, que esa exposición, ¿no? Se llevara a cabo. Entonces, el objetivo común sería el que nosotros determináramos. En el caso del aprendizaje colaborativo, el papel del docente, ¿cuál es? Tanto el liderazgo como las responsabilidades son compartidas entre profesores y estudiantes. Es decir, nosotros estamos guiándolos, pero nuestra responsabilidad sobre ellos no es tan importante como en el caso del cooperativo. ¿De acuerdo? En este caso, es el profesor, de alguna manera, el que guía la manera de desarrollar esa actividad. Y claro, y es el experto, por tanto, en la materia. Fijaros aquí, los niveles educativos en el aprendizaje colaborativo y en el cooperativo suelen ser diferentes. A ver, esto es importante. ¿Por qué creéis que el aprendizaje cooperativo se recomienda en niveles educativos inferiores que el aprendizaje colaborativo? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Profe, porque hace que sea más significativo el aprendizaje y los niños a edades tempranas necesitan más la interacción con el otro. Incluso yo creería que ese aprendizaje o esa metodología se debe aplicar a lo largo de todo el sistema educativo. El cooperativo. Sí, el cooperativo, profe. Claro, esa es una de las razones, ¿no? Muy bien. ¿Alguien me da otra razón? Profe, buenos días. Hola. Yo pienso que ahí está como en la parte anterior, ¿no? Por ejemplo, dice que el cooperativo está más centrado en el profesor y entre más pequeño sea el estudiante necesita más orientación de parte del docente.
Y a medida que van creciendo, pues el chico en sí se vuelve más independiente, tiene más la capacidad de investigar. Entonces, pues en ese caso es bueno el colaborativo porque ellos también tienen como esa capacidad de aportar al tema, de Claro, dar su aporte, ¿cierto? efectivamente. Es decir, si os fijáis bien, en niveles superiores asumimos que ese nivel cognitivo que tienen nuestros alumnos, ¿no? Que ya sabéis que está bastante estudiado, bueno, los alumnos son más responsables, entonces ese tipo de rol, ¿no? De que el papel de todos sea el mismo, no se ve solapado en ninguno de los casos, ¿no? A niveles superiores, los alumnos son más responsables de su propio aprendizaje y digamos que son conscientes de lo que tienen que hacer de manera igualitaria. En el caso de los niveles educativos inferiores, ¿no? Niños más pequeños, niños y niñas más pequeños, es bueno que nosotros establezcamos unos determinados roles. En ese momento, si Siento nosotros... que el aprendizaje cooperativo ayuda a que el estudiante cree Un responsabilidades de tempranas edades. un momento. Ahora, cuando acabe, por favor, levanta la mano que yo te dé paso, ¿vale? Un momentito. En niveles inferiores, nosotros como docentes, es importante que les demos unas pautas, de manera que cuando haya un trabajo en grupo, por determinar, imaginaros, 4 o 5 alumnos, mm, cada uno tenga una responsabilidad. ¿Qué ocurriría si todos tuvieran la misma responsabilidad y hubiera que entregar un trabajo en grupo? ¿Qué puede ocurrir? No siempre, pero puede ocurrir que haya algunos alumnos que sean más responsables que otros y eso se vea solapado, ¿de acuerdo? Entonces, la manera correcta de evitar eso es que nosotros demos unos roles y esos roles, pues, bueno, dependiendo de cómo funcione el grupo, porque tenemos que llevar un seguimiento de ese funcionamiento de grupo, esos roles vayan cambiando. En ese caso, vamos a ver que ese trabajo en grupo efectivamente está realizado por todos, ¿de acuerdo? Por todos los alumnos. Y bueno, se recomienda eso en niveles inferiores, pues bueno, pues, por esa responsabilidad que aún están desarrollando como individuo, pero no se ha completado de igual manera que niveles un poquitín más superiores, ¿vale? Sí. ¿Y ahora quién era quien estaba hablando? ¿Antes? Bueno, Ahora yo sé, si me escucha, sí, si me alcanza a escuchar, sí se escucha. en serio, no, yo lo que estaba pronto para hablar en términos generales, lo que diferencia el aprendizaje colaborativo del aprendizaje cooperativo, que el aprendizaje cooperativo es más estructurado. Están las tareas como más específicas de cada estudiante. Y de pronto el aporte que quería hacer acá era que, bueno, lo acaba de, como de decir, el estudiante desde muy temprana edad o sea, se va como moldeando, enseñando a crear más responsabilidades sobre lo que le toca. Porque como dice usted, cada quien tiene una tarea y cada quien va a ser responsable de cumplir con cierta tarea. Se le asigna acá como que cierta responsabilidad a cada quien. Y el estudiante va a estar más comprometido con la actividad. Claro. Efectivamente, lo que acabamos de hablar, perdón, es un tipo de trabajo en grupo que tiene que estar estructurado. Entonces, muy importante, ¿de acuerdo? Mm, Cuando vosotros planifiquéis a la hora de hacer el examen, en fin, quiero quiero que sepáis muy bien la diferencia entre un aprendizaje cooperativo y un aprendizaje colaborativo. No vale confundirlo, ¿de acuerdo? Son métodos o metodología. El cooperativo ya se considera
casi una metodología diferente. Entonces, y tienen son diferentes. Entonces, quiero que eso esté bastante claro. Hay veces que confundimos el cooperativo con el colaborativo y eso es un gran error, ¿vale? Y quiero que esto vaya por delante. Vamos a ver concretamente qué es el cooperativo, cómo se implementan los roles, cómo podemos llevarlo al aula y veremos algunos ejemplos, ¿vale? ¿No me escucháis bien? No sé. Un momentito. A ver si puedo darle un poco. ¿Me escucháis mejor? Sí, profe, ahí se oye bien. ¿Sí? Vale. No sé. Bueno. Vale. Gracias, buenos días. Bueno, ¿alguien tiene el micro, por favor? ¿Alguien tiene Estoy el micro? hablando. ¿Alguien tiene el micro conectado? Por favor, Dime. apagadlo, porque si no, no podemos Porque se fue dar. la apagón y yo. Que no digan que uno no está en clase. Por favor, alguien tiene el micrófono encendido, por favor, apagadlo, ¿vale? Silenciadlo. Bueno, los que trabajáis en grupo, les dais alguna pauta. He visto que algunos ya trabajáis con grupo. A la hora de... Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, la siguiente cuestión. Aquellos que habéis trabajado en grupo, ¿qué pauta indicáis a vuestros alumnos seguir? Cuando hacéis un trabajo, alguna actividad en grupo, ¿cómo los agrupáis? ¿Qué pautas le dais? ¿Cómo lo hacéis? A ver, Pro- Lucy, hola. Lucy, cuéntanos. Profe, pues digamos que tras las explicaciones así como tal del tema, de lo que debe realizar, algo que yo siempre les enfatizo a la hora como tal de, como una parte importante de la nota, es que al final, digamos un ejemplo, son 5 ejercicios. Al azar voy a sacar uno de esos mismos ejercicios y yo les meto unos papelitos en una bolsa, si el grupo son 5, digo 4 estudiantes, 5, y cada uno de ellos, o sea, dentro de esa bolsa hay uno que sale, digamos, como premiado, que es el que debe como sustentar el trabajo. Entonces, eh, ¿con qué objetivo? Porque si, como decía el compañero anterior, siempre los mezclo, dejo personas que yo sé que les va muy bien, que entienden, con otros que de pronto no lo hacen tan bien, necesitan un poquito más de ayuda. Y como uno mira que cuando trabajan así en grupo, por lo general dejan como el recargado al que sabe, ¿no? Entonces hágalo usted, pero una forma de que todos estén trabajando y que todos comprendan el tema es decirles que al final, al azar, voy a sacar uno que va a sustentar por todos y es una parte de la nota. Entonces presentan el trabajo y eso va, tiene un porcentaje, pero la sustentación tiene otro porcentaje y es muy importante ese porcentaje. Entonces, como ellos no saben a quién le va a tocar, ¿cierto? Sustentarlo, y por lo general es en el tablero, entonces, pues eso hace que todos estén como pendientes, que el que no haya entendido muy bien, pues el que sí entiende, para como no quiere como que su nota sea inferior, entonces le explique y eso hace que los chicos estén todos como atentos, porque no saben a quién le toca sustentar como tal los ejercicios. Es muy buena estrategia, Lucy. Es decir, esa sustentación se hace al final de la actividad, entiendo, ¿no? Sí, señora, sí, después de que Claro, ya se ha terminado.
es muy buena estrategia, efectivamente. Todos están atentos porque, claro, a quién le puede tocar, ¿no? Y quién se va a llevar digamos, la nota, ¿no? Pues esa sustentación. Muy bien. Solo una cosa, otra pregunta os lanzo. A la hora de hacer esos grupos de trabajo, esto es importante también, haremos un resumen, ¿cómo formáis esos grupos? Es decir, ¿tenéis algún criterio para, para esos, bueno, para formar esos grupos, equipos de trabajo? ¿O cómo lo hacéis? Y no, es decir, bueno, a ver, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué criterios seguís a la hora mm, de formar esos grupos al azar, por afinidad? ¿Cómo? ¿Cómo hacéis que esos grupos sean heterogéneos? Profe, Esto, bueno, me preguntaba mi profe o cualquiera de mis compañeros. Venga, Lucy, sigue. Ok. Esto, como lo mencioné anteriormente, pues uno identifica obviamente que hay unos chicos que se les facilitan, ¿cierto? Más el aprendizaje de la matemática y específicamente ciertos temas. Entonces, ellos son como los jefes o monitores o líderes de cada uno de los grupos. Entonces, yo los divido, ¿no? Depende de la cantidad de grupos. Entonces, esos estudiantes son los que dirigen cada uno de los grupos. Y ya viene uno como siempre identifica Mm. Es decir, algunos que tienen bastantes dificultades, esos también los distribuyo en cada uno de los grupos, ¿cierto? Para que sea como un grupo, en ese sentido sería como heterogéneo, ¿no? Que hay unos que sí entienden muy bien y otros que no lo hacen tanto. Yo soy la que los organizo como tal. Sí intento ver porque hay unos que, digamos, de los chicos que no entienden mucho, que se llevan mejor con algunos estudiantes. Trato de que tengan como algún tipo de afinidad, ¿cierto? Para que a la hora de trabajar sea como un aprendizaje más significativo, que se sientan más cómodos, pero sí los distribuyo en forma heterogénea. O sea, uno que sí entiende muy bien, uno que entiende más o menos, claro. el que tiene bastantes dificultades, van en diferentes grupos. Mm. Efectivamente, es decir, a la hora de nosotros formar esos grupos de trabajo, bien sea mm, aprendizaje cooperativo o colaborativo, en ambos tipos de trabajo, los grupos tienen que ser heterogéneos. Y para ello vamos a utilizar esa evaluación diagnóstica que hacemos, de la que ya hemos hablado, al principio al principio del tema, del contenido, al principio de dar clase. Esta evaluación diagnóstica que hacemos al principio nos sirve pues para saber cuál es el nivel de partida y para formar esos grupos. ¿Por qué es importante la formación o sea, por qué es importante que sean heterogéneos? Porque si los dejamos por afinidad, pues, probablemente no tiene por qué. Mm, pero probablemente, bueno, va a haber grupos muy diferentes a otros, ¿de acuerdo? En lo que se refiere a completar, ¿no? La tarea. Entonces, es necesario que nosotros seamos quienes diseñan esos grupos. Ojo, a veces ocurre que, bueno, que el grupo de alumnos no se lleva bien, no tiene por qué llevarse bien. Y eso también nosotros tenemos que detectarlo. Entonces, bueno, basta que en dos clases donde estén trabajando en equipo veamos que algo no funciona como para que nosotros tengamos que cambiarlo. No pasa nada. Pero sí es necesario que nos aseguremos nosotros como docentes que los grupos, ¿de acuerdo? Son heterogéneos. Y para asegurarnos de que que esa variabilidad, ¿de acuerdo? Se tampona, pues nosotros tenemos que saber cuál es la base de partida de cada uno de esos alumnos, ¿vale? ¿Qué se evalúa? Pues como bien ha dicho Lucy, se evalúa pues bueno, el trabajo en equipo, pero ahí también tenemos si nosotros vamos a evaluar un trabajo en grupo, tenemos también que diseñar algún instrumento
con el cual seamos capaces de evaluar cuál ha sido el trabajo, la aportación individual a ese trabajo, ¿vale? Eso, bueno, pues con una rúbrica podemos evaluar un trabajo en equipo y al final, bueno, de alguna manera, evaluar la aportación individual. Con una lista de cotejo también se podría hacer. Pero siempre, siempre acordaros que en un trabajo en grupo hay que evaluar el producto final y el trabajo, la aportación individual. ¿Vale? Venga, Lucy. ¿Algo más iba a decir? O no, Lucy ya ha hablado. Entonces, ¿quién era? Profe, se me olvidó hablar más. Ah, vale, no pasa nada. No pasa nada. Bueno. Trabajos en grupo en el aula, aprendizaje colaborativo y cooperativo. 5 consejos para trabajar con grupos en el aula. Hay que seleccionar los grupos de 4 o 5 alumnos. 5, yo considero que 5 es mucho, yo me quedaría con 4, ¿vale? Pensad que 5 alumnos quizás, bueno, en mi experiencia y en mi manera de verlo, mejor grupos de 4. Oye, que si necesitamos hacer 5 en fin, por el número de alumnos que tenemos en la clase, no pasa nada. Pero la idea es no hacer grupos de trabajo, lógicamente, muy grandes, porque si no, no hay visibilidad. No hay una visibilidad individual de cada miembro, ¿vale? Mm, otra, otro consejo, hay que adaptar el espacio de trabajo. Es decir, de alguna manera nuestra clase tenemos que adecuarla a cómo se va a realizar ese trabajo en grupo. Bien poniendo las mesas enfrente unas de otras, bien poniendo... bueno, la manera ideal es que nuestros alumnos estén trabajando de frente en frente. ¿De ¿De acuerdo? En vez de en fila. Si tenemos que hacerlo así, pues bueno, que trabajen agrupados de 5 en 5 en fila. Pero lo ideal es agruparnos siempre eh, nuestros alumnos que estén enfrentados. Y no me salió la expresión. Otro de los consejos, otra de las normas, ¿no? O de las pautas. Hay que establecer siempre unas normas de comunicación. Y quizás aquí pongo un signo de exclamación porque esto puede ser difícil. Es decir, cuando nosotros, si ponemos a nuestros alumnos a trabajar en grupo, todos van a querer decir algo. Siempre, todo. Entonces eso va a ser un desastre. Tenemos que establecer unas normas de comunicación porque si no, ellos no se van a, o sea, ellos no se van a entender. Y si eso falla, bueno, el objetivo principal nuestro de que intercambien ideas y demás, etcétera, no va a funcionar. Por tanto, tenemos que establecer esas normas de comunicación, ¿vale? Escuchar opiniones, respetar los turnos de palabra, evitar discusiones, etcétera. Aquí, bueno, nosotros, pues bueno, vamos a ser responsables, ¿no? Sobre todo de esta pauta, ¿no? Tendremos que ir mesa por mesa, grupo por grupo, viendo que eso efectivamente se está cumpliendo. Grupos equilibrados, lo que hemos hablado antes, ¿vale? Los grupos tienen que ser heterogéneos. Es la manera en la que uno aprendan de otro. Todos van a aprender de todo. ¿De acuerdo? Ese concepto de ese concepto de los más inteligentes o de los menos inteligentes se acabó. Aquí todos nuestros alumnos van a aprender seguro unos de otros. Por tanto, tenemos que buscar ese equilibrio. Y nosotros, pues, tenemos que actuar como conductores y como observadores. Siempre os lo digo, es decir, está muy bien la idea de formar grupos de trabajo, pero en el momento en el que nosotros no hacemos un seguimiento fallan, pues no se consigue nada de lo que nos hemos propuesto, ¿vale? Aquí os hago un resumen, es prácticamente lo que estamos hablando. ¿Por qué se hace o para qué se hace
el trabajo en grupo, ¿no? Tanto el cooperativo como el colaborativo. Acordaros, una cosa es el trabajo en grupo en clase, en donde la clase está distribuida en bloques, y otra cosa es trabajar en grupo. Dentro de trabajar en grupo tenemos el aprendizaje colaborativo, todos tienen el mismo rol, y el aprendizaje cooperativo. Tenemos diferentes roles en un mismo equipo, ¿de acuerdo? Eso es diferente a trabajar en grupo de clase, ¿vale? ¿Para qué se hace? ¿O qué ventaja? ¿Para qué se hace? Pues bueno, para conseguir un aprendizaje más significativo en los contenidos, la manera de trabajar, ya se deja atrás que nuestros alumnos trabajen solos, se intercambian ideas, se hacen hipótesis, se aprende, se centra en el alumno, está basado en la experiencia, mm, da mejor respuesta a los diferentes tipos de inteligencia. Acordaros que estamos mezclando diferentes tipos de inteligencia, que ya hablaremos después de la inteligencia múltiple. Es un aprendizaje que es mucho más atractivo y es más significativo. Por eso la importancia de diseñar esos grupos de trabajo de manera acertada. ¿Qué competencias vamos a desarrollar? La competencia de aprender y de aprender a pensar, ¿de acuerdo? Con esa misma estrategia que nos ha dicho antes la compañera Lucy, es decir, nuestros alumnos van a estar motivados y van a aprender, van a desarrollar esa competencia de aprender y de pensar. La competencia de la comunicación verbal, no verbal y digital también, porque ellos van a tener que desarrollar estrategias para comunicarse con personas o con compañeros entre sí, que puede ser que piensen como ellos o puede ser que tengan una opinión diferente. Entonces van a tener que aprender a discutir y a defender, eso tenemos que enseñarles a defender su opinión, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, de igual manera, se fomenta la convivencia social y cívica y la iniciativa y espíritu de emprendedor, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a desarrollar esta actividad? ¿Cuál va a ser el producto final? Vamos a pensar, según. Y bueno, en fin, es mucho más motivador. ¿Qué valores tiene? Responsabilidad individual, interdependencia, ¿de acuerdo? Ellos van a tener que trabajar en equipo para conseguir un objetivo. Entonces, lo que uno haga, bueno, pues va a repercutir en el trabajo del otro. Solidaridad y apoyo. Nuestros alumnos se van a ayudar entre ellos. Compromiso, porque hay que conseguir algo en común. Entonces nuestros alumnos se van a comprometer, van a tener que acabar su responsabilidad. Igualdad y respeto. Estos son los valores que el trabajo en equipo fomenta. Entonces, como veis, son todos valores positivos. ¿Qué es difícil? ¿O que puede ser difícil al principio? Sí, pero el trabajo cooperativo y colaborativo tiene una serie de ventajas que son valores que se van a alargar y van a tener consecuencias en lo que es en el desarrollo de su vida como adulto. Aprendizaje cooperativo, el aprendizaje resultante de múltiples actividades de apoyo mutuo desarrolladas en el día a día. Tomar apunte en equipo, resolución de dudas en equipo, preparar un examen en grupo. El colaborativo es el aprendizaje resultante de un trabajo, un proyecto dirigido a la obtención de un producto en concreto y realizado de forma conjunta por varias personas en equipo. Esta definición
tiene una muy delgada línea, ¿de acuerdo? No se obsesionéis con la definición de uno y otro porque es una delgada línea. En realidad, la diferencia entre uno y otro pertenece más al rol y al nivel educativo que a lo que vayan a conseguir, ¿vale? Los pasos del aprendizaje colaborativo. Pues primero se programaría una propuesta, nosotros prepararíamos nos responderíamos cuál habría que responderse a la pregunta de cuál es el objetivo, formaríamos los equipos por los propios alumnos o por el profesor. Es decir, en este caso, en el colaborativo, al ser niveles de alumnos o niveles educativos superiores, digamos que ese miedo o ese reparo a que el trabajo en conjunto se solape sobre quienes han trabajado más y quienes han trabajado menos, pues eso no existe. Entonces, ellos sí se podrían formar o sea, por los propios alumnos. Yo siempre recomiendo que los debe de formar el profesor. Pero bueno, es cierto que en un nivel de segundo de bachillerato, donde nuestro alumno es el equivalente a 17, 18 años, pues yo creo que es legítimo que ellos puedan elegir con quién van a hacer un trabajo. ¿Vale? Hay que después, otro de los pasos, el siguiente paso sería entender la metodología y para ello habría que explicarle el objetivo y siempre explicarle ese sistema de evaluación. Acordaros que el sistema de evaluación en este tipo de metodología siempre hay que explicarlo con antelación para que ellos sean siempre conscientes de lo que, mm, de lo que se les va a evaluar, ¿vale? ¿Qué sistema se va a utilizar para esa evaluación? Después, habría que construir ya los equipos o crear el cuaderno de equipo, eh, consensuar los roles si lo hubiera y bueno, y en este caso sería planificar cómo se va a ejecutar el trabajo. ¿Cómo se va a ejecutar el trabajo? Pues bueno, en este caso tomando directrices sobre qué papel o qué tipo de pasos va a ejecutar uno u otro miembro del equipo. ¿De acuerdo? Después habría que evaluar el trabajo. Siempre hay que evaluar el trabajo, el producto final y durante el proceso, preparar esa presentación y bueno, presentar el trabajo y al final una evaluación y una reflexión. Entonces, como veis, este tipo de aprendizaje siempre lleva asociado un producto final, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que formar los equipos, explicarles la metodología. Una vez que se le ha explicado la metodología, pues bueno, se construyen los equipos piensan cómo se va a establecer ese sistema de funcionamiento entre ellos, planifican cómo se van a ejecutar esas actividades, es decir, cómo se ejecutaría, perdona, ese plan de trabajo y después nosotros como docentes vamos a ir evaluando pues bueno, cómo se va desarrollando para al final tener una presentación, que puede ser una presentación, puede ser otra cosa, bueno, y evaluar tanto el producto final en conjunto como la evaluación individual, lo que ha aportado cada uno, ¿vale? En el caso del cooperativo, pues bueno, los estudiantes sí que van a trabajar en equipo con el fin de alcanzar un objetivo común. Entonces, esto va a provocar que, lo que os he dicho antes, que todos se necesiten a la vez y además esa interdependencia, pues bueno, hace que ellos sientan porque son parte
de algo importante, ¿no? Que son parte de conseguir, son la parte de la consecución de un objetivo final, que va a ser ese producto que nosotros queramos que hagan. ¿Cómo se van a formar estos grupos? Pues normalmente tenemos los más capaces de dar ayuda, un grupo de alumnos que suelen ser, digamos, los más, el resto de grupos de estudiantes, es decir, que no destacan por nada, y los más necesitados. Entonces, vamos a tener que, de alguna manera, mezclarlos para que este grupo funcione. ¿De acuerdo? Capaces de dar ayuda, más necesitados y digamos, alumnos que estén en la media, ¿no? ¿Cuáles son las mejores estrategias? Compartir objetivos comunes, compartir medios y recursos, estructurar esas tareas de aprendizaje y de evaluación, reforzar el reconocimiento, el refuerzo y la recompensa. Es decir, cuando nosotros vamos haciendo ese seguimiento por esos grupos de trabajo, tenemos que ir viendo cómo se va llevando a cabo. Y premiar y reconocer el esfuerzo de nuestros alumnos. Es una manera de fomentar, pues, bueno, de fomentar su iniciativa. ¿De acuerdo? Asumir símbolos y señas de identidad grupal y celebrar el éxito de cada uno como el del colectivo. ¿Vale? En el caso del trabajo cooperativo, ¿de acuerdo? Aquí sí establecemos unos roles. Aquí hay 5 roles diferentes, pero no significa que tengamos que poner grupos de 5 personas. Lo de los roles es, ya os digo, para no solapar, que unos alumnos no se nos solapen con otros. En el momento que esos roles están bien acotados, cada uno se tiene que ceñir a su papel. Entonces tenemos un coordinador que va a ser el que coordina, el que dirige, el que comprueba, ¿no? cómo se ejecuta esa actividad. Vamos a tener un controlador, que es el que dentro de ese grupo es el que, por ejemplo, supervise el nivel de ruido, el que custodie, no sé, los materiales, el que vigile, el que controle el tiempo, etcétera. Vamos a tener también, podemos tener un secretario, ¿no? Que sea el que vaya anotando las tareas de un día hacia a otro, el que, el que anote, el que compruebe, es decir, tareas de un secretario a la hora de ejecutar ese plan de trabajo. Vamos a tener un portavoz que sea el que hable de alguna manera con el profesor, ¿de acuerdo? El que le transmita cómo los avances o los estancamientos que puede tener nuestro grupo de trabajo. Vamos a tener un crítico, siempre hay un crítico en estos grupos de trabajo y bueno, estos son los roles que podemos establecer. Aquí os voy a enseñar las maneras que hay de hacer esos grupos de trabajo. No se me abre, no se me abre. Os he dejado un Wakelet para que veáis estos recursos, ¿vale? Con más detenimiento. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. Vale. Algo importante, esto no se nos puede olvidar. Para que nosotros podamos trabajar el aprendizaje cooperativo, tenemos que fomentar una serie de condiciones en el aula.
acuerdo? Nosotros tenemos que crear o fomentar, intentar, intentar crear un buen ambiente de clase, ¿de acuerdo? Eh, los alumnos que nosotros vamos a poner a trabajar en grupo, ellos tienen que, tienen de alguna manera que tener respeto los unos con los otros, o vamos a intentar que eso suceda. ¿Por qué? Las condiciones para que ese aprendizaje cooperativo con roles donde donde se van a discutir, donde se va a fomentar el respeto, donde se va a escuchar las opiniones de los demás, donde todos van a tener un papel relevante, eso no sucede en todas las situaciones de aula, no sucede en todos los contextos. Entonces nosotros tenemos que determinar cuáles son esas condiciones y sobre todo fomentarlas para que eso se lleve a cabo. Vamos a intentar fomentar una interdependencia positiva siempre entre los participantes. Es decir, que ellos se lleven bien, que ellos cooperen, que ellos se escuchen, ¿de acuerdo? Y que tengan esa necesidad de saber, de escuchar al prójimo. También tiene que haber en nuestros alumnos responsabilidad personal y rendimiento individual. Mm, Tenemos que ayudar que nuestros alumnos pues, sean responsables y que intenten, eh, intenten progresar, intenten asimilar los contenidos que nosotros les estamos impartiendo, ¿de acuerdo? Que quieran aprender, ¿vale? Tienen que tener una interacción promotora, es decir, ellos tienen que interaccionar entre ellos mismos. No puede ser una interacción individual, sino que ellos tienen que hablar, consensuar entre ellos. No puede haber un aprendizaje cooperativo o colaborativo en nuestro alumnado si ellos no tienen habilidades sociales. Estas habilidades sociales son fundamentales en el desarrollo de cualquier persona. Nosotros, nosotros como docentes tenemos que ayudarles a desarrollar esas habilidades sociales, ¿de acuerdo? Y no hay mejor manera que el trabajo en equipo, ¿vale? Habilidades sociales, ¿por qué? Porque van a tener que aprender a comunicarse, a discutir, a defender su idea, a aprender que se equivocan, en fin, a respetar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también para que ese aprendizaje cooperativo se lleve bien, hay que realizar una evaluación periódica, lo que es más de lo mismo. Tenemos que realizar un seguimiento sobre el funcionamiento de esos grupos, ¿vale? Aquí os tengo un ejemplo que luego quiero que lo veáis. Lo vamos a ver al final de la clase, ¿vale? Pero no me quiero entretener, que si no se me va el tiempo. Ahora después pongo este vídeo donde es un colegio en donde veis los alumnos trabajan de manera cooperativa. Entonces, pues, bueno, como veis, esta disposición de aula es justo de la que hablábamos antes. A la hora de intercambiar ideas, probablemente esta disposición de aula pues, bueno, sea la más eficaz. Ojo, no siempre se puede, pero en la medida de lo posible hay que intentar ese enfrentamiento alumno-alumno eh, para que funcione. A ver, Iván Ortiz, hola Iván, nos dice, hola, buen día, profe, mi nombre es Iván, soy ingeniero de sistemas y esta es la primera clase a la que puedo conectar.
Ah, vale, Iván. Pues no pasa nada. Por tanto, es lo mismo el trabajo cooperativo que el trabajo en grupo tradicional. Pues yo creo que evidentemente no, ¿no? ¿Alguien que quiera aportarnos algo? ¿Alguna duda sobre el trabajo cooperativo en, en comparación al grupo de clase tradicional? Hola, profe. Es que su merced en algún instante de la clase mencionó que evitar las discusiones en el grupo, algo así, ¿cierto? Si no estoy mal. Pero a veces esas discusiones son necesarias si van dirigidas a una discusión como de retroalimentación o crítica sobre un objetivo en común. Sí, efectivamente. No me he explicado bien, pero sí, sí, tienes toda la razón. Efectivamente, es decir, las discusiones en grupo probablemente mm, sea de las cosas que más van a fomentar a nuestros alumnos esa hipótesis, ese respeto, esa retroalimentación necesaria sobre escuchar una opinión diferente a la tuya. Sí, sí. O a la del propio alumno. Totalmente de acuerdo. Quería decir que en un ambiente de clase, para darse el aprendizaje cooperativo, tenemos que tener cuidado porque a veces, eh, es decir, estamos trabajando con alumnos que no son, no todos son maduros como para que el grupo funcione de manera positiva. No porque haya discusiones puede haber, sino que es cierto que, no sé, a veces los grupos que formamos no funcionan. Si no funcionan, tenemos que localizar qué pasa y bueno, y si hay otra alternativa, pues bueno, mezclar, hacer ese grupo de trabajo de otra manera, ¿vale? A veces no funciona, aun por más heterogéneo que funciona, pero no quería decir en el sentido de discutir, ¿vale? Porque eso sí que es una de las ventajas que promueve este tipo de aprendizaje. Totalmente de acuerdo contigo. A ver, ¿alguien más? Hola, profesor Laura. Hola Laura, ¿qué tal? Bien, profe, pues digamos de toda la clase que he recibido de su merced, me queda como reflexión a mí, pues que uno siempre le llama trabajo en grupo a veces a lo que uno está tratando de hacer de trabajo cooperativo. Entonces, pues digamos, mi conclusión es que el trabajo cooperativo permite de manera más estructurada, organizada, Claro, tener una intencionalidad pedagógica para que el estudiante obtenga aprendizajes significativos en la interacción con sus compañeros. claro. Ojo, Laura, el aprendizaje colaborativo también. Lo que ocurre es que en el caso de niveles más inferiores, el cooperativo funciona mejor. Nosotros docentes también tenemos que hacer un seguimiento mayor y somos también más responsables de esa interacción, ¿no? Entonces tenemos que hacer, digamos, hacer un seguimiento más profundo sobre cómo se va llevando a cabo la situación de aprendizaje. En el caso del colaborativo, bueno, eh, es un trabajo en grupo también, pero ya asumimos que nuestros alumnos tienen una responsabilidad mayor a la hora de comprometerse para conseguir ese objetivo común. ¿Vale? Por tanto, esos roles, digamos de alguna manera, todos colaboran de manera igual, ese es el nombre, todos colaboran de igual manera para conseguir ese fin común. ¿Vale? Lo que no es igual es el trabajo en grupo tradicional, que es el trabajo en clase. Es decir, cuando nosotros hacemos, no sé, una lluvia de ideas, eso lo podemos hacer en clase, en grupo en clase, que todos respondan, unos responden antes, otros responden después,
pero eso es un trabajo en grupo, en bloque, ¿no? De la clase. De ahí que cuando nosotros planifiquemos una situación, una propuesta de aula, podamos ir cambiando esa agrupación. Quizás en la primera clase nosotros mantenemos a nuestros alumnos en grupo, es decir, en bloque, en clase, cada uno en su sitio. Después planteamos la situación de aula, explicamos la metodología, explicamos lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Explicamos los criterios de evaluación, formamos los grupos. Un ejemplo, ¿vale? En ese caso ya sí cambiamos la distribución de clase. Entonces podemos ir modificando ese agrupamiento conforme vamos avanzando en el aula, o sea, en la propuesta didáctica, ¿vale? O en la propuesta de aula, ¿sí? Gracias, profe. Trabajo en grupo se centra en la adquisición individual de conocimientos y habilidades, la evaluación se realiza a nivel individual y siempre, o por lo general, a través de exámenes y pruebas individuales. Estos roles son individuales, cada alumno tiene su propia responsabilidad, su propio trabajo y cada estudiante es responsable de su propio aprendizaje. En el cooperativo, bueno, lo que hemos hablado antes, se enfoca en el logro de objetivos compartidos por la colaboración, interdependencia positiva entre los miembros del grupo. La evaluación puede ser individual y grupal. Es importante esto, ¿vale? Imaginaros que tenemos un trabajo en grupo precioso que reúne todos nuestros criterios de evaluación, contenido, formato, procedimiento, etcétera, desarrollo, planificación, etcétera. Y ahora resulta que ese trabajo grupal, a lo mejor han participado activamente 2 de los 4 miembros del equipo. Tenemos que evaluar siempre la aportación individual en un trabajo grupal, ¿vale? Bien, sí, fomentando la responsabilidad compartida y la retroalimentación. Y también en este tipo de aprendizaje, otra vez más, la asignación de roles dentro del grupo para fomentar esa colaboración y responsabilidad, ¿vale? Los miembros van a depender los unos de otros para lograr ese éxito. Es decir, si los roles que hemos visto antes, uno de ellos, imaginaros, el coordinador, no hace bien su trabajo, pues bueno, de alguna manera está afectando el trabajo de los demás. Otra idea que os suelto, es decir, lo ideal es hacer un grupo de trabajo cooperativo con roles. Pero hay que estar pendiente porque a veces eh, esos roles se deberían de cambiar. Es decir, imaginaros que en un, no sé, hacemos una propuesta didáctica, planificamos una propuesta didáctica con una determinada metodología y vamos a tener 8 clases, 8 actividades, ¿vale? 8 sesiones lectivas, ¿vale? De 1 hora. Si asignamos roles, esos roles quizás pueden ir variando para que ese papel individual, pues bueno, vaya cambiando. Entonces, puede ser más trabajo para el docente, pero una manera muy eficaz de que nuestros alumnos, pues bueno, vayan cambiando, vayan teniendo diversos papeles a la hora de conseguir ese objetivo común, ¿vale? Aquí os he dejado vamos a diseñar una propuesta de aula basada en el trabajo cooperativo en el aula de matemáticas. ¿Cómo lo diseñaríais? Bueno, ¿se atreve alguien? O sea, una propuesta
de aula basada en el cooperativo, en el aula de matemática. Un contenido cualquiera, el que queráis. Por ejemplo, profe, uno que planteé yo para la primera actividad es el tema era sobre las propiedades de las figuras geométricas, ¿sí? Entonces, ellos debían elaborar una cometa. Mm, Entonces, ellos tenían que distribuirse en alguien que consiguiera el material, qué material iban a trabajar, otro armarla, entre dos, ¿no? Hacer la estructura, pegarlo, y otro lo de la parte de la sustentación del trabajo, o sea, todo lo de la parte cognitiva. Sí, Es más decir, o menos. tú cogiste primero y presentaste tu contenido, elegiste tu Sí, contenido. señora, sí, señora. O sea, Después, claro, en este caso, la figura geométrica, ¿no? sí, señora. Entonces, planificaste una serie de actividades, sesiones, como quieras llamarlo, Marta. Y dijiste y pensaste que había que hacerlo en grupo, ¿no? Sí, señora. Entonces, después decidiste formar esos grupos. ¿Cómo los formaste? Eh, digamos, en cada equipo, un estudiante que fuera muy proactivo. Claro. Eh, sí, uno que fuera muy proactivo, pero también yo tuve en cuenta que, digamos, para la idea acá, como es una zona rural, también para que pudieran entre ellos diseñar la forma, porque había libertad de la forma que quisieran, ¿sí? Entonces, y el material que tuvieran, digamos, ahí en su vereda, en el contorno, lo que pudieran conseguir. Entonces, tuve en cuenta fue más bien eso, y para que se pudieran apoyar ahí entre ellos, o sea, en todo sentido, ¿no? Ujú. ¿Le explicaste a esos grupos de alumnos antes la metodología? Entiendo que primero planificaste tus actividades, después explicarías la metodología y los Sí, criterios, y sí, después, exacto, esos serían más o menos los pasos. Después formarías los grupos y ya cada grupo, ¿no? Con sus materiales, con sus roles, empezarían a planificar, ¿no? Cómo ejecutar esa cometa, ¿no, Marta? sí, señora. Exacto. Después de ejecutar esa cometa, ¿no? Después de planificar ese trabajo, o durante esa ejecución tú ibas realizando algún seguimiento, y me imagino que sí, viendo Sí, cómo señora. funcionaba. Claro. ¿Y cómo ibas evaluando esa ejecución? Pasaba por los grupos y iba haciendo preguntas, y también ellos al finalizar debían, digamos, exponer su cometa, y los otros grupos les hacían preguntas y también hicieron una evaluación hacia sus compañeros sobre el desempeño, digamos, miraban la parte de conocimiento, la estética. Entre ellos mismos también decían si trabajaron todos de igual manera, si Es quién decir, tuvo fortalezas, debilidades. hiciste una coevaluación. Sí, señora. Exacto, una coevaluación, autoevaluación. Y luego ese trabajo grupal, es decir, lo evaluaste de manera grupal y luego de manera individual, entiendo. Sí, señora, porque al finalizar ellos debían presentar una evaluación escrita, pues Ujú. obviamente como más enfocada a la parte de conocimiento para saber si ellos identificaban bien las propiedades de las figuras geométricas, porque tenían que poner atención la de todos los grupos, porque lo que sí me aseguré era que cada grupo hiciera una cometa de diferente forma. Ujú. Qué interesante, pues muy interesante la propuesta, Marta. Es decir, es una manera de ejecutar una actividad basada en un contenido en la cual se va a realizar en grupo. ¿Eh? Entonces,
esos roles se tienen que establecer en el cooperativo, se tiene que dejar claro también cuál es el criterio, ¿de acuerdo?, que sigue el docente a la hora de formarlo. Entiendo, Marta, que tú tenías información de esos conocimientos previos de cada individuo, o sea, de cada alumno, ¿verdad? Sí, Para, señora. o sea, para mezclarlo o para formar esos grupos. Y después, pues bueno, explicarle la metodología y demás. O sea, muy bien, gracias, Marta. Pues así es. Aquí, antes de irnos, os voy a abrir, os voy a compartir. Carlos, venga, Carlos, anímate. A ver, Hola, buenos Carlos, días. hola, buenos Sí, días. estaba esperando que terminaran. Referente a ese tema es muy importante eh, lo que se está planteando, porque de una u otra manera, profe, a mí siempre me gusta trabajar con grupos de 3, Sí, ¿sí? No me gusta trabajar con grupos de 4 porque de todas maneras hay uno que no trabaja, ¿sí? Y lo he notado. Entonces siempre me gusta trabajar con grupos de 3, eh, delegando los roles y directamente haciendo un conocimiento previo de lo que se va a trabajar, de la situación, ¿sí? sí, Que me ha parecido muy bueno y me ha funcionado es que dentro de la actividad, trabajar con tiempo y también cambiar los roles dentro del grupo, sí, eso ¿sí? es Para muy ver, importante. No siempre se hace, ¿eh? Es decir, ok. em, eso implica más carga para el docente, pero es lo ideal. Esos roles que vayan cambiando. Es la manera más eficaz, en fin, de trabajar todas esas habilidades, todas esas ventajas que nosotros ya estamos dando por supuesto que se cumplen en el trabajo, en el aprendizaje cooperativo colaborativo. Cambiar esos roles. Sobre todo, Entonces, em, cambiando, lo siento. sí, no, no, está bien. Sobre todo, si vamos a tener propuestas en donde, pues, bueno, una, mm, haya una serie de actividades que sean numerosas. Lo ideal es cambiar esos roles. ¿Que vemos que funciona? Bueno, pues lo podemos dejar, pero siempre es recomendable cambiar esos roles, sí. Es para mirar el comportamiento básicamente de los 3 o de los integrantes como tal, Ujú, ¿verdad? exacto. Entonces, Sí, sí. continúe, profe. No, 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 continúa tú. Sí. Para mirar el comportamiento de los 3, los 4 máximo, como usted lo dice, pero a mí en lo personal me gusta trabajar más que todo con 3. Y por Claro. último, y por último, no utilizo la parte perdón, la palabra de discusión, ¿sí? Bueno, Porque es intercambio, discusión, sí. exacto, discusión en el entorno que estoy es como más a, a Es pelea, como más problema. fuerte, ¿Sí? ¿no? Sí, es como más Exacto, fuerte. hablo siempre como de debatir y en el debate hago una aclaración eh, referente al tema, siempre, siempre ese tipo de actividades, también meterle un poquito de material didáctico que yo sé que le sirve mucho porque como tenemos inteligencias múltiples, hay unos que aprenden de forma diferente. Entonces, es más fácil romper el hielo en un chico o chica que sea tímido para expresarse, porque siempre nos vamos a conseguir con esas situaciones. Entonces, el material didáctico también me ha funcionado para que rompan el hielo y puedan expresar directamente eh, algún conocimiento del contexto de lo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, Sí. eso es como el aporte referente al trabajo. Pensé que siempre hacía grupos, pero ahorita que ya queda un poco más de claridad de que es un trabajo cooperativo, pienso que lo hacía, pero no tenía pues como el Eh, conocimiento el nombre, ¿no? del Digamos. O nombre. sea, la definición, ¿no? Bueno, sí que quería, muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante lo que tú nos has dicho. Em, Aquí en este enlace sí que tenéis, pues bueno, varios recursos para que le echéis un vistazo
sobre cómo trabajar con el aprendizaje cooperativo y demás, y colaborativo. Se hace, vamos a ver, se hace más énfasis en el cooperativo porque las pautas están más marcadas, ¿de acuerdo? Es decir, del colaborativo, pues bueno, no hay tanto que decir porque es un grupo en el cual los roles son igualitarios, el docente pues, bueno, tiene una interdependencia o un rol igualitario a la hora de discutir con los Profe, alumnos, de perdón. intercambiar, perdón. Y el cooperativo sí que hay más pautas, ¿no? Más directrices que hay que seguir. Algunas estrategias de aprendizaje cooperativo están aquí. Aparte de, o sea, es decir, nosotros utilizamos la evaluación diagnóstica para formar grupos heterogéneos. Si bien es cierto que a lo mejor tenemos un número de alumnos que no, es decir, que no destacan o por nada, ¿no? Entonces, aquí que se pueden mezclar entre sí, que son heterogéneos entre ellos. Entonces, aquí tenéis algunas de las técnicas que se pueden utilizar, ¿vale? Para formar esos grupos. Y nada más. Nada más que contaros. La semana que viene tenemos clase el martes. Sí, el martes tenemos clase y el miércoles tenemos la de refuerzo de los instrumentos de evaluación. Entonces, me gustaría que para la clase del miércoles, que es la de refuerzo, pues bueno, tuvierais algún tipo de duda, no sé, que me vinierais, pues bueno, pues, con cosas que preguntar y demás, ¿vale? Sé que no es muy difícil la actividad, pero bueno, si tenemos alguna directriz concreta, algún camino concreto, algunas dudas, pues estaría genial, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por venir a clase. También para los que habéis llegado después, os he dejado en documentación un artículo de herramientas de evaluación en el aula, ¿vale? De ahí he tomado algunas figuras para la presentación, pero no había subido el artículo, entonces quiero que le echéis un vistazo, ¿vale? Creo que os puede ayudar. Y nada más, que paséis muy buena semana y por el chat me había preguntado alguien que era, a ver, aquí, era Cindy. Mira, Cindy, hemos hablado fundamentalmente del aprendizaje cooperativo porque la semana siguiente hablaremos del aprendizaje basado en problemas. Entonces, aquí nos vamos a centrar en el aprendizaje cooperativo y colaborativo y la semana que viene seguiremos hablando de metodología, ¿de acuerdo? Pues nada, que tengáis muy buena semana o buen fin de semana, que hoy ya es miércoles. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Feliz día, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, compañero. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, feliz día para todos.